Muy bien, vamos a resolver este problema de desplazamiento vertical y caída libre. Póngale pausa para poder leerlo y entenderlo a fondo. Yo se los voy a resumir fácil acá. Es un cohete que sale de una plataforma que tiene una aceleración, en este caso de 2.25 metros sobre segundo al cuadrado, llega a una altura de 525 metros y los motores fallan. Luego nos dice el inciso A que calculemos la altura máxima que llega, y el inciso B que después de que los motores fallan, cuál es el tiempo en el que llega a la plataforma de regreso y cuál es la velocidad antes de que choque esa plataforma. Entonces nosotros debemos de analizar esto en etapas del cohete para poder resolverlo. Entonces la primera etapa en la que tenemos que enfocarnos sería la etapa hasta que fallan los motores, o sea, esos 525 metros de altura a la que llega el cohete, pero en este caso pues sabemos de que hay información valiosa que nos dan dentro del problema. Por ejemplo, si ustedes verifican la información, sabemos que aquí hay un desplazamiento en Y, ¿sí? Que son los 525 metros que recorre el cohete antes de que los motores fallen. Nuestro nivel de referencia va a ser la plataforma para esta etapa o nuestro delta Y en este caso, nuestro Y inicial va a ser igual a 0 en la plataforma o en el suelo. También sabemos que en la etapa 2 del cohete, pues va a alcanzar una altura, la cual esta altura pues va a depender de la velocidad a la que llegue cuando los motores fallen, ¿sí? La velocidad inicial del cohete no nos la dicen, pero como parte del reposo va a ser igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado. Algo que debemos de considerar acá es que no podemos tomar la gravedad como menos 9.8 o su aceleración. ¿Por qué? No puedo tomar ese valor porque nos dice el problema que lleva una aceleración constante, que en este caso es de 2.25 metros sobre segundo, y que no hay ninguna resistencia hacia el cohete. Entonces quiere decir que lo que nosotros vemos en la fórmula como gravedad, en este caso lo vamos a tomar como la aceleración o el valor que nos dan. La velocidad final es la que yo debo de encontrar en este punto para poder encontrar esa velocidad inicial en la segunda etapa que sube el cohete. Entonces le vamos a poner velocidad final 1 y velocidad inicial 2. ¿Sí? Entonces, otra información importante es que cuando llega a su altura máxima se detiene antes de caer en caída libre, entonces sabemos que esta velocidad final 2 va a ser igual a 0 metros sobre segundo. Toda esta información, como les digo, a veces no las dice el problema, pero nosotros tenemos que analizar y poder sacar toda esa información para que tengamos los datos y poder resolverlo. En este caso voy a encontrar la velocidad final primero y entonces vamos a partir de la fórmula que dice velocidad final al cuadrado, que va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por un desplazamiento en Y, donde nosotros sabemos que la gravedad significa que es la aceleración del cohete y en este caso pues ya tenemos el dato. Velocidad inicial al cuadrado es 0 porque es 0 al cuadrado y en este caso pues la aceleración 2.25 va a ser igual más 2 multiplicado por 2.25, porque la aceleración va positiva y va hacia el movimiento del cohete. Multiplicado por 525, de esta fórmula nosotros podríamos despejar lo que es la velocidad final y entonces me va a quedar en este caso la raíz cuadrada de 2 multiplicado por 2.25 por 525. Esto para encontrar la velocidad final a los 525 metros donde el motor falla, ¿sí? Haciendo el cálculo de esta velocidad final nos queda que es 48.605 metros sobre segundo. Entonces con esto nosotros hemos encontrado la velocidad final en la primera etapa donde va subiendo el cohete con una aceleración que va en el sentido del movimiento del cohete, que es positiva. Entonces, y esto pasa a ser nuestra velocidad inicial en la segunda etapa, donde el cohete pues ya no lleva una aceleración constante, sino que va a actuar la gravedad y va a llegar a una altura máxima antes de caer. Entonces, nosotros podríamos encontrar la altura máxima de la siguiente forma, que sería el inciso A. Primero, vamos a recolectar la información que tenemos acá para esta segunda etapa, ¿sí? Esa segunda etapa, pues sabemos que la velocidad inicial es la velocidad final que encontré anteriormente, por eso le voy a llamar velocidad inicial 2 y que va a ser igual a los 48.605 metros sobre segundo. Luego, sabemos que la gravedad o la aceleración en este caso va a ser de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y esto va en dirección contraria al movimiento del cohete, por eso es negativo, y la velocidad final al llegar a su altura máxima va a ser igual a 0.
Con esta información nosotros podemos encontrar lo que es ese desplazamiento utilizando la fórmula que utilizamos anteriormente, que sería velocidad final al cuadrado 2, ¿sí? Igual a velocidad inicial al cuadrado 2, más 2 veces la gravedad multiplicado por ese desplazamiento en Y. Lo que voy a hacer es ingresar esa información y recordemos que ese desplazamiento Y2 es el que nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Solo en esa etapa 2. Entonces, en este caso va a ser igual la velocidad final, que es 0 al cuadrado 0, igual a 48.605 al cuadrado más 2 por menos 9.8, y esto multiplicado por ese desplazamiento en la etapa número 2. Despejamos de esta ecuación ese desplazamiento y nos va a quedar igual ese 48 que está al cuadrado pasa con signo negativo, solo que el cuadrado solo afecta al número, no al signo negativo, ojo con eso, y esto nos va a quedar dividido dentro de 2 por menos 9.8. Al tener pues este valor, lo metemos en la calculadora y nos va a quedar menos por menos más un valor de 120.53 metros, con lo que hemos encontrado el desplazamiento número 2 de la etapa 2 del cohete, cuando ya los motores fallan. Entonces, esto quiere decir que la altura máxima va a ser los 525 de la primera etapa que llevaba el cohete, que nos estaban dando en los datos iniciales, más este segundo dato que encontramos, que en este caso es 120.53, nos da un total de 645.53 metros. Con esto encontramos la altura máxima del cohete. Ya en el inciso A está resuelto, vamos a pasar a lo que es el inciso B, que en este caso nos piden que encontremos el tiempo que tarda exactamente después de que falla el motor, el tiempo que tarda en regresar al suelo y la velocidad final antes de tocar el suelo, ¿sí? Un instante antes. Entonces es muy importante que analicemos esto exactamente en el punto que los motores fallan. Vamos a volver hacer ese análisis, lo voy a copiar otra vez la figura acá, y el inciso B nos pide ese tiempo que tarda y la velocidad final antes de llegar al suelo. Entonces, como primer punto, el nivel de referencia acá ya no va a ser el suelo, sino que va a ser exactamente donde fallan los motores, porque es donde debo de analizar cuánto tarda en llegar al suelo y la velocidad con la que va a llegar. El desplazamiento en Y, si el nivel de referencia 0 está acá, quiere decir que hacia abajo o hacia el suelo tenemos menos 525 metros, porque todo lo que va hacia arriba es positivo y lo que va hacia abajo es negativo. De la información anterior, sabemos que en este punto la velocidad que lleva el cohete es de 48.605 metros sobre segundo, ¿sí? Esta es la velocidad inicial, y también sabemos que la gravedad nos va a afectar acá porque ya no lleva una aceleración, sino que ya se quedó sin motores y simplemente la gravedad va a afectar para que llegue al suelo, que es menos 9.8. Entonces, sabiendo esto, hay una fórmula que es igual al desplazamiento en Y, que va a ser igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto nos va a servir para encontrar el tiempo y vamos a cambiar la información que tenemos. Ese desplazamiento hacia donde debe llegar el cohete está a menos 525 metros abajo, porque va a llegar al suelo. La velocidad inicial es de 48.605 multiplicado por el tiempo más un medio de la gravedad, que es negativa, que es menos 9.8 por el tiempo al cuadrado. De esta ecuación que nos queda acá, nos queda una ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática la podemos resolver ya sea con la fórmula cuadrática o la podemos resolver con las calculadoras Casio. Hoy normalmente se puede ingresar lo que es los coeficientes de la ecuación cuadrática y resolvemos la ecuación cuadrática. Lo que hice acá es multiplicar el valor de un medio por menos 9.8, que sería menos 4.9, y ahora lo voy a igualar todo a cero. Voy a pasar todo lo que está del lado derecho al lado izquierdo para que cambie de signo. 4.9 queda positivo y menos 48.605 por t menos 525 igualado a 0. Esto lo hago para poder resolver la ecuación, porque una ecuación cuadrática la debemos de igualar a 0 para poder resolverla. Entonces, recordemos un poco, para poder resolver este tipo de ecuaciones, como les decía anteriormente, lo podemos hacer con la fórmula cuadrática o lo podemos hacer con una calculadora, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a recordar lo que es la ecuación cuadrática, cómo se resuelve con la fórmula cuadrática, que sería menos b más menos b al cuadrado menos 4a por c
Todo esto dividido dentro de 2 veces a. Recordemos que esto va dentro de una raíz y esto pues va a estar dividido entre 2 veces a. Entonces, aplicando la fórmula cuadrática, sabemos que el coeficiente a en este caso es 4.9, b es menos 48.605 y c es menos 525. A, b y c los ingresamos en la fórmula cuadrática y nos va a dar los valores T1 y T2. Por ser una ecuación cuadrática tenemos dos valores, en este caso 16.44 y tenemos en este caso menos 6.52. Entonces tengo dos valores y el valor que me interesa a mí, porque el tiempo no puede ser negativo, en este caso tiene que ser el tiempo positivo, que sería 16.44. Quiere decir que el cohete desde este punto se tarda hasta llegar al suelo 16.44 segundos, ¿sí? Con lo tal, acá ya encontramos un valor del inciso B, que era el tiempo que tardaba. Ahora vamos a encontrar lo que es esa velocidad final que nos están pidiendo con la que llega antes de tocar el suelo. Entonces, en este caso, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial 2, ¿sí? Se recuerdan que estamos tomando esa velocidad inicial desde que fallan los motores, más la gravedad multiplicado por el tiempo. Entonces, en este caso, la velocidad inicial, que en este caso es 48.605, más la gravedad, que en este caso es menos 9.8, multiplicado por el tiempo que tarda en llegar, que en este es el dato que acabamos de encontrar para el tiempo, que sería 16.44 segundos. La velocidad final en este caso es menos 112.507 metros sobre segundo al cuadrado. Y sale negativa porque va hacia abajo la velocidad. Con esto hemos resuelto el problema. Si te ha servido, dale like al video.